Qué bueno verlos a todos, hermanos. Hay una porción en la Escritura que de pronto me pone a pensar bastante, hermanos. Y es el libro de Hebreos, capítulo 11, que obviamente hoy no vamos a enseñar, pero me gustaría solo leer unas porciones. El libro de Hebreos, hermanos, está narrando en el capítulo 11 acerca de la fe. Desde el versículo 25 del capítulo 10 está comenzando, hermanos, a enfocarse en la parte de la fe. Y uno de los textos más importantes y que más se usan hoy, fuera de contexto, es el 25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Después, hermanos, más adelante, comienza a hablar acerca de mantenernos firmes, hermanos, y no antes dio una advertencia del que peca deliberadamente. El versículo 32 del capítulo 10 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes, porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste. El capítulo 11 comienza hablando de hombres de fe, hermanos. Es el museo de los hombres de la fe. Y a partir del versículo 35, después de que está hablando de los hombres antiguos que padecieron, hermanos, por la fe, empieza a decir: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas. ¿Sí están acá conmigo o no, hermanos? Ok, perdón. Me perdí, perdón. Fueron apedreados, 37, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, hay un pasaje muy importante. El versículo 35 dice, porción B: no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hermanos, yo de pronto pienso en esto y digo: ¿qué sería si la iglesia moderna le hubiera tocado llevar a cabo la tarea de la primitiva iglesia? ¿Qué sería, hermanos, si gran parte de la iglesia de hoy nos hubiera tocado a los pastores, hermanos, frente a una persecución como la que los hebreos están a punto de padecer o están padeciendo? No únicamente de enfermedades, hermanos, por la insalubridad de la lepra y algunas otras cosas que se presentaban, sino de perder sus casas, de andar en los cerros vestidos con pieles de ovejas, hermanos, congregándose juntos, porque ellos estaban juntos, y predicando el evangelio. Algunos otros, aunque podían ser rescatados, decían: no quiero rescate. Algunos otros escuchaban: si niegas a Cristo como Señor y Salvador, vives, y si no lo niegas, mueres. Y ellos, dice el texto, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hermanos, probablemente algunos se preguntan: ¿qué pasará si esto se pone peor? Los pastores de nuestra iglesia, hermanos, dirán que nos congreguemos en casa. Pues, hermano, estás en toda la libertad de congregarte en tu casa y de ver la transmisión en vivo. Pero quiero decirte que, al menos en mi caso particular, yo voy a continuar congregándome, sea lo que sea, pase lo que pase,
y voy a predicar en la calle y en los hospitales y en la cárcel y en donde el Señor me ponga. No porque soy valiente y fuerte, sino porque tengo un mandato y a sangre fui comprado y no tengo otra cosa más que hacer sino buscar la gloria de Dios, hermanos, que siendo un miserable pecador, no tengo más que hacer más que agradecerle con mi propia vida, hermano. Si acaso algunos de ustedes por su fe o por enfermedad deciden no congregarse, hermanos, les prometo en el nombre del Señor que no serán expuestos, sino al contrario, entenderemos. Es mucho mejor si padeces de salud o de fe que estés en casa a que después sucediera algo y por falta de fe tuviéramos problemas, hermanos. Algunos dicen, pero pastor, ¿y las autoridades qué? Bueno, Pedro, Juan y Pablo dijeron lo siguiente: es necesario primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hermanos, se trata de la salud. Sí, aquí se trataba también de la salud y no únicamente de contagiarte de algo que a lo mejor no te mata, sino de morir a causa de Cristo. Y los preciosos hermanos que están en este museo de la fe no claudicaron ante la adversidad muchísimo más terrible que la que nosotros estamos enfrentando, hermanos. Así que estás en toda libertad de exentarte de la reunión, que qué precioso es ver a todos aquí. Y no venir, no importa, de cualquier manera algunos no vienen ni aún teniendo salud y libertad para venir. Pero si acaso quieres seguir trabajando en el lugar que en el decreto de Dios y su soberanía quisiera que las cosas se pusieran muchísimo peor, bueno, te invito a trabajar juntos, hermanos. Va a haber muchos cobardes que no saldrán a predicar el Evangelio y muchos perdidos que necesitan del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Así que no es un acto, como decía en la mañana un pastor, decía que la verdad para no pecar lo borré y lo bloqueé, hermano. Son actos. El Señor nos manda a predicar el Evangelio, pero no nos manda a ser suicidas. Si nuestros amados hermanos hubieran sido cobardes como este pastor no estaría frente a un púlpito predicando el Evangelio. Así que tenemos libertad para hacer lo que bien decían, hermanos. Tenemos medidas de precaución. Los que no sepan, tuvimos que desinfectar todo el lugar. Pusimos en las sillas, en los respaldos, en los baños, en las partes del garrafón, del café, en todas las puertas de entrada. Tenemos alcohol líquido, hermanos, en todo lugar. El gel antibacterial tiene también alcohol y estamos tratando de llevar a cabo las medidas. Si alguno está enfermo, bueno, cúbrase o exéntese de venir. Es obvio, aún, hermanos, que no se estuviera padeciendo por esto. Te exhortaría que a lo mejor te guardes para evitar contagios y la gripa y todo lo que pueda hacer. Pero quiero decirte que vamos a seguir congregándonos y no es obligatorio, es una decisión personal, hermanos, amén. Pero vamos a seguir predicando en la calle y en todo lugar. Y si eso nos hace padecer y alguno está esperando y ya que le pase algo lo voy a ver, gloria al Señor si padecemos a causa de la extensión del reino y de predicar el Evangelio, hermano. Te aseguro que el Señor nos va a regañar y no nos va a decir como decía el pastor Leonard Ravenhill: ay, hijo mío, te lo tomaste muy en serio, ahora te voy a regañar. ¿Verdad que no, hermanos? Muchísimo peor lo que padecerán algunos, hermanos, por no tener el Evangelio, de lo que podemos padecer temporalmente algunos de nosotros. Así que alabado sea el Rey de Reyes, el Cordero es digno. ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios. Entonces no seremos tropiezo para los que decidan contrario. Al contrario, vamos a orar y estaremos de acuerdo con ellos también. ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios, mis amados hermanos. Estamos estudiando el libro de los Hechos, hermanos, consecutivamente y hemos llegado por la misericordia de Dios al capítulo 15 que hemos estado comprendiendo. La semana pasada fue un poco dura la exhortación, cosa que no me deja feliz, mas sin embargo sé que es necesario, hermanos, predicar. Estábamos hablando de lo que aquellos gentiles convertidos, el gentil es el no cristiano, escuchó de parte de la iglesia de Jerusalén por el veredicto final del pastor de la iglesia, que es Santiago. Algunos tuvieron la duda, hermanos, y dijeron, dos personas, o sea que estás diciendo que el pastor de la iglesia es el jefe de la iglesia. No, hermanos, mas sin embargo por la palabra es la autoridad final de la iglesia. Lo hermoso que vimos aquí en este concilio, hermanos, son dos cosas. Una es que tienen preocupación por las cosas concernientes a la iglesia. Y por supuesto que esta es muy importante, se trata de la salvación. Pero otra es la organización.
que por primera vez la iglesia presenta para que nosotros continuemos ese molde hasta el fin, hermanos. La organización dice que los hombres que detectaron el problema no quisieron dar solución ellos solos, sino al ver que esto se desbordó y que fue una problemática seria, ellos fueron a llevar el problema a las autoridades eclesiásticas, a pesar de que uno de los involucrados es el apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Es Pablo, hermanos, el que está metido en el problema. Algunos podrían decir, bueno, Pablo, tú pudiste solucionarlo. No, hermanos, porque hay un orden en la iglesia en cuanto a la eclesiología. El orden de la iglesia se ve aquí de una manera preciosa. Pablo en humildad lleva el problema al resto de los apóstoles. Algunos de ellos opinan, como son Pedro, que es representante de la iglesia también, pero el veredicto final lo da Jacobo, hermano de Jesús, porque creemos que él es un fiel servidor de Cristo, entregado hasta lo más que él podía, hermanos, y siendo él el que preside la iglesia de Jerusalén. Y es una porción muy importante que, si se dieron cuenta, leímos, hermanos, y esto está en el capítulo 15, hermanos, y comenzaremos a leer a partir, para entrar en el contexto, desde el versículo 22, hermanos. Estoy buscando un texto que quiero leerte, permíteme. Versículo 19, hermanos, dice, el 18 dice, dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Y el 19 dice, por lo cual yo juzgo, yo determino que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. De fornicación, de agua y de sangre. Yo termino, dice Jacobo, no sobre la decisión de la iglesia, sino después de haber escuchado algunos puntos de vista bíblicos, él toma la decisión final en nombre de todos, como representante y como aquel que ha de dar cuentas. Esto es sumamente importante, hermanos, porque podríamos nosotros tomar parte en las cosas de la iglesia aún sin ser pastores. Podríamos ver por las necesidades del lugar de reunión, algunas necesidades de los hermanos, en ocasiones, hermanos, poder amonestar, exhortar, pero quien va a dar cuentas es el pastor en la iglesia. Quien tiene inquietud en la noche por cada hermano que no asiste al culto, por los hermanos que evidentemente se ve su pecado, por los matrimonios que tienen problema, por las familias que no son constantes en su adoración diaria, es el pastor. Los demás se van a dormir en paz, hermanos. Aunque tienen que ver y se comprometen con su generosidad en la ofrenda, con el servicio de la iglesia, con la salud espiritual de los hermanos, ellos duermen en paz. Van a dormir tranquilamente y ven por sí mismos. El pastor tiene una carga, y no es una carga autoimpuesta, sino es una carga que el mismo Señor ha puesto a ellos. Por eso el autor de Hebreos, que creo es Pablo, dice que se acuerden de sus pastores, como quienes han de dar cuenta. ¿Y cómo sabe él? Porque él, con un corazón de pastor, sabe que los pastores tenemos, hermanos, la carga de todas las almas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado por la enseñanza de la palabra. Entonces vemos claramente cómo Bernabé da, hermanos, el último punto de vista bíblico. Entonces todos juntos, hermanos, dice el versículo 22, pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, ya puestos de acuerdo, hermanos, en una unanimidad en cuanto a la decisión bíblica, hermanos, que es fabuloso tenerla aquí. Dice, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Es decir, como el testimonio de Pablo y Bernabé y de los judaizantes que están con ellos fue puesto en juego, entonces mandan a otros dos como abogados, como intercesores y como los portavoces de la iglesia en Jerusalén, que es la iglesia principal, podríamos decir la iglesia madre, hermanos. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Eran hombres que servían y tenían autoridad en la iglesia, hermanos. Y escribir por conducto de ellos, para que no quedara duda, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.
Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, ¿se dan cuenta?, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Podrían algunos decir, ¿y estos hombres quiénes son? Bueno, para que no quede ni la menor duda, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos podrían decir, ¿y ellos quiénes? ¿Por qué tienen autoridad? Bueno, con la noticia de que son hombres que han expuesto su vida por el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor, hermanos. Hermanos, vamos a ir viendo porción a porción, uno a uno, para que mantengas tus ojos a partir del versículo 22, hermanos, en donde vemos que son enviados Pablo y Bernabé con Judas y Silas, y son enviados con las noticias del concilio. Recuerda que el concilio es este grupo de hombres que se reúnen para poder dar solución a un problema que se presenta. Este es el primer concilio que vemos que actuó de manera bíblica, hermanos. Y a estos hermanos del concilio les ha parecido bien, hermanos, enviar a una comitiva para poder dar paz, sobre todo a los gentiles, que de pronto ellos ya están creyendo que no son salvos, hermanos. Por otro lado, también me gustaría mencionar la parte del crédito a los hermanos judaizantes. Ellos son los que están discutiendo con Pablo y Bernabé. Aparentemente son hombres que están contendiendo, hermanos, con Pablo y Bernabé. Mas, sin embargo, ellos están contendiendo por algo que ellos creen que es verdad. Ellos están defendiendo lo que ellos creen que es justo. Pero lo más precioso de este asunto en el concilio es que estos mismos hombres que se oponían defendiendo su verdad, hermanos, con un error doctrinal que tenían, de pronto cedieron. Recuerda lo que dice este versículo con el que empezamos, hermanos, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y ancianos con toda la iglesia. Ellos también están de acuerdo con ellos, hermanos. Ellos se permitieron ser convencidos por la evidencia de la Escritura y la confirmación del Espíritu Santo, de modo que estuvieron de acuerdo. Ya no renegaron más, y es muy probable que ellos van caminando también reconociendo su error, junto con Silas y Judas y Pablo y Bernabé y algunos otros que creo que van en esa comitiva, hermanos. Y ellos son dignos de admirar, hermanos. Estos hombres valientemente han defendido sus convicciones, a pesar de que sus convicciones estaban incorrectas. Pero también valientemente han aceptado su error, cosa que es muy difícil para nosotros en ocasiones, hermanos. A pesar de que sabemos que estamos en el error, al momento de ser redargüidos, no lo hacemos público, no lo guardamos. Porque el orgullo, hermanos, no nos permite exponer nuestro error. Estamos llamados a eso, sobre todo los que enseñamos la palabra, hermanos. En ocasiones tendrás que oír de algún predicador o tu pastor decir, hermanos, yo me equivoqué algún día. Yo me equivoqué en algún tiempo. Yo creía lo contrario a lo que hoy creo. Hermanos, cometíamos errores en cuanto a esto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Somos falibles, cometemos errores y en ocasiones por defender una verdad que nosotros creemos que es la correcta, cometemos errores. Pero lo valiente y lo correcto es saberte equivocado y expresarlo. Hermanos, me he equivocado. Y estos hermanos son preciosos. Ellos están manifestando un espíritu enseñable. ¿Y sabes qué es lo más precioso, hermanos, en un discípulo? Tener un espíritu enseñable. Porque hay de aquellos de los nuestros que de pronto creemos que ya nadie nos puede enseñar. Que al contrario, nosotros tenemos que enseñar. Es muy peligroso, hermanos. Es muy peligroso. En cualquier contexto, hermanos, social, familiar o eclesiástico, creer que ya sabemos. Esto, por ejemplo, en los matrimonios también se puede dar mucho, hermanos. Como a lo mejor la mujer es más comprometida en el estudio que el hombre, ella ya no es enseñable. Entonces no permite que el Señor haga su función a través del hombre, porque ella sabe más que él. Y eso es terrible. O en la iglesia, hermanos, algunos hermanos que dedican su tiempo al estudio, y es correcto y es necesario, pero que de pronto ya no reciben exhortación de algún otro que piensan que es menor que ellos en rango de espiritualidad o conocimiento. Pero un espíritu enseñable es algo precioso, hermanos, porque el sabio aumenta su saber. El sabio aumenta su saber
aun cuando alguien más joven o alguien con menos conocimiento está enseñando de parte de Dios, hermanos. Entonces este es el caso. Estos hombres preciosos han reconocido su mal y están caminando con este grupo de hombres, hermanos. El Concilio de Jerusalén sabiamente está enviando a 2 miembros de su propia comunidad, hermanos. Es muy probable que estos 2 hermanos sean cristianos judíos también, y esto sirve de testimonio para decirle a los gentiles y a los judíos o judaizantes cristianos que están en ese lugar, hermanos, lo que dice Dios con respecto a la salvación. Tienen que ir al lugar en donde surgió el problema, hermanos. Del versículo 23 al 29 leemos, hermanos: y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Esto es muy importante. Dicen que salieron de nosotros, se congregan con nosotros, pero nosotros no los enviamos. A nosotros no les dimos orden. La palabra es fuerte, ¿no? Porque hoy en día está muy nombrado, hermanos, aún por las redes sociales, que en realidad no hay alguien en la iglesia que pueda dar órdenes. Hermanos, sabiendo que esta es la primera iglesia y la más sana iglesia o la más cercana a lo sano que ha existido, y leyendo estas cosas sabemos, hermanos, que tiene que haber una sujeción de parte de los miembros de la iglesia a aquellos que están en la autoridad. De lo contrario sería un completo desastre. Y es algo, hermanos, que la iglesia tiene que ir haciendo, reformando esa parte que se ha perdido. Y más que se ha viciado tanto hoy en día, hermanos, como lo vemos claramente, por ejemplo, en las redes sociales. Aquellos que en lugar de edificar a la iglesia, están únicamente atacando pastores. Pero lo peor aún, hermanos, no es que únicamente están defendiendo la doctrina cobardemente desde atrás de una computadora o de su teléfono, ¿no? Que frente a frente no lo hacen, sino que también, hermanos, se están llevando, arrastrándose a aquellas ovejas rebeldes y negligentes que se molestan cuando sus pastores les están diciendo la verdad. Son 2 grupos que se reúnen, hermanos: aquellos que tienen la razón por las autoridades falsas, como los falsos apóstoles que no existen hoy en día, tales, los falsos profetas, aquellos que están buscando los milagros y la sacadera de dinero, hermanos, que ellos sí son puestos en exhibición por su error, pero también algunos otros congregantes toman ese tipo de denuncias para sus pastores, que son hombres que se dedican a servir a la iglesia. No son autoridad. Mi única autoridad es Cristo. Y ese es un problema que surgió en la época también de Pablo, hermanos. En los corintios, algunos enfatizaban y decían: no, yo solo a Cristo. Y otros decían: no, yo solo al pastor. Y era un problema, hermanos, que se tuvo que exponer. Por supuesto que nos sujetamos a Cristo, hermanos. Mas sin embargo también nos sujetamos a aquellos que enseñan de parte de Cristo. Pero quiero aclarar que la única autoridad que hay en los pastores verdaderamente, hermanos, es por la palabra. Si el pastor deja de enseñar la palabra y si lo que dice no es bíblico, entonces deja de obedecer y apártate de inmediato de la iglesia. Pero si es de parte de Dios, tenemos que poner atención. Vuelvo al ejemplo que dábamos en la serie de Marcos, hermanos, con aquellos hombres que son expuestos en su error terrible con el Señor Jesucristo. Y la pregunta que se levanta a decir: ¿Juan el Bautista si era un profeta de Dios o no? Y los hombres sabían que si era un profeta de Dios estaban en problemas si decían que no. Si decían que no era un profeta, hermanos, sabían que había testimonio de que era un profeta de Dios. Y si decían que sí, estaban en problemas también, hermanos, porque ellos sabían que Juan el Bautista estaba anunciando a Jesús, el cual estaban atacando. Y la pregunta que debe de surgir en todas las iglesias es esta: ¿el pastor está enseñándote de parte de Dios? Sí. Entonces, ¿qué está pasando con tu respuesta al mensaje? ¿El pastor no está enseñando de parte de Dios? No. Entonces, ¿qué estás haciendo sentado en las sillas de esa iglesia? ¿Te das cuenta? Hermanos, la obediencia es necesaria. Y lo que determina la autoridad de la iglesia es para la gloria de Dios y para un orden en la iglesia. Y es lo que estamos viendo acá. Y es tan importante, hermanos, que ellos redactan una carta para evitar malos entendidos. Una vez más, hermanos,
Y es lo que vamos a ver del versículo 23 al 29, hermanos. Esta carta solemne que los hermanos están escribiendo para que ellos sepan qué es lo que ha determinado la autoridad de la iglesia y qué es lo que deben ellos de hacer. Hermanos, la carta expresa la decisión del concilio de Jerusalén. Y ellos están exponiendo ahí que los gentiles no deben considerarse bajo la obligación de seguir los rituales del judaísmo para su salvación. Es lo mismo que enseñamos nosotros. Ninguno de nosotros tenemos que someternos a la obediencia a la ley para ser salvos. Eso no es la enseñanza, hermanos. Ay, muchas gracias. Esa no es la enseñanza. Y algunos dirán, pero entonces ¿por qué exhortan a la obediencia y al guardar la ley a la iglesia? Porque es la iglesia. No antes, hermanos. No antes. La obediencia es una consecuencia de la salvación y no es lo que produce la salvación. Entonces lo que ellos están escribiendo es recordarles a los judíos y a los gentiles particularmente, hermanos, que ellos no tienen que someterse al ritual judío para poder ser salvos, pero que ellos sí tienen que someterse, hermanos, a la sensibilidad del amor y del respeto, a fin de preservar la comunión de los gentiles con los judíos, de los gentiles con los judíos. Porque de lo contrario habría problemas siempre, hermanos, ya que los judíos deseaban guardar la ley y los gentiles no. Entonces la instrucción que ellos han recibido es: traten de evitar aquellas cosas que particularmente hacen ser tropiezo a sus hermanos. Traten de evitar esas cosas, a fin de cuentas ni para ustedes son necesarias y tampoco son buenas para ellos. Es la exhortación que nosotros damos como pastores a la iglesia, hermanos. Revistámonos del viejo hombre, andemos en búsqueda de la santidad constante. Hermanos, tratemos de no únicamente ser espirituales por dentro, sino también por fuera, hermanos, para no ser tropiezo a los demás. Guardemos nuestra boca, guardemos nuestros ojos, hermanos, guardémonos de todo lo putrefacto que el mundo ofrece. Tratemos de representar a Cristo, aunque Él no necesita representantes, fielmente. Que el resto sepan que somos suyos, hermanos. ¿Pero por qué, pastor, si no es por la ley? Por eso mismo, hermanos. Porque la salvación nos fue dada gratuitamente. Seamos agradecidos. Respetemos y honremos al Señor, mis amados hermanos. Ya que el Señor se dio por completo, démonos también a Él por completo. De tal manera que el resto sepa que somos suyos y que Él es nuestro. Y los hermanos que tienen tropiezo con el tipo de prácticas que nosotros tenemos, no encuentren tropiezo en nosotros. Este es el contexto, hermanos amados. Recordar que la salvación es solo por la fe, pero aquellos que han sido salvos por la fe manifestarán esa fe por sus obras, hermanos. Esta carta, hermanos, es escrita específicamente para estas iglesias donde judíos y gentiles están mezclados y que tenían posibilidad de tensión y de conflicto. La semilla, hermanos, de amargura ya se había sembrado. No fue dirigida a todas las iglesias gentiles, sino particularmente aquí y a las cercanas en donde había aparecido el conflicto, hermanos. Y Santiago, hermanos, expresa esta decisión en el versículo 19 que leíamos, hermanos. Pero la unidad de esta decisión, hermanos, fue una evidencia de el respeto y el temor por las cosas de Dios con respecto a la iglesia, pero también, hermanos, una evidencia de la obra del Espíritu Santo. Si leemos detenidamente, veremos, hermanos, que el Espíritu Santo habla a través de Santiago y confirmó a través de los demás lo que Dios quería hacer, hermanos. Y tanto es así que realmente podían ellos decir que la decisión que se tomó, hermanos, es en cooperación con el Espíritu Santo. Es increíble, hermanos. Dice el texto, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hermanos, ellos están tratando al Espíritu Santo como uno de los suyos. Literalmente como si el Espíritu Santo, hermanos, estuviese de compañero en este consejo. Como si el Espíritu Santo estuviera sentado siendo uno más, hermanos, para dar el anuncio a la conclusión colectiva que ellos están llevando a cabo. Es asombroso, hermanos. Toman al Espíritu Santo como una persona, como si estuviera en realidad sentado con ellos, preocupado junto con ellos y tomando una decisión junto a ellos. Esto a algunos les podría parecer una locura, pero no es así, hermanos. El texto nos está enseñando
Esto al Espíritu Santo le ha parecido bien. Y algunos dirán, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque esto es lo que la Escritura enseña. Esto es lo que la iglesia dice, permanecer juntos. En la pluralidad de consejeros está la sabiduría. En el temor de Dios, en la confirmación de unos por otros. Antes de tomar decisiones, preguntar, hermanos, ¿qué piensan? ¿Esto es agradable a Dios o no? Con mucho temor y reverencia. Y ellos tienen completamente entendido que el Espíritu Santo participó con ellos, hermanos, en esta conclusión. El Espíritu Santo está de acuerdo con ellos, hermanos. Después dice, pasadlo bien. Hermanos, si el problema es resuelto aquí en la primera iglesia, hermanos, tiene que ser resuelto siempre en la iglesia. El problema principal que se está tocando aquí, para los que tienen duda, es: somos salvos por gracia, solamente por la fe en Cristo Jesús, no por ninguna obediencia a la ley, hermanos amados, sino que tal obediencia viene como resultado de la fe verdadera. Tal obediencia viene como resultado de la fe verdadera. Y no sé si en algunos de ustedes aún queda la duda. ¿Tenemos, hermanos amados, que creer y obedecer para ser justificados ante Dios? No. No, hermanos, no es eso, es solo creer. Mencionamos el arrepentimiento. El arrepentimiento, entonces, hermanos amados, ¿es sumado a la fe también para ser justificados? No, hermanos. No, el arrepentimiento es una consecuencia de haber creído también. Las obras son una consecuencia, el arrepentimiento se cuenta como obra. Entonces podríamos decir, hermanos, que el arrepentimiento tampoco salva. Porque voy a decirte esto, hay personas que, siendo no cristianas, pasan por alguna situación muy desagradable en sus vidas, en las cuales ellos tuvieron o se vieron implicados, tuvieron parte o se vieron implicados, y ellos se arrepienten. Ellos nunca, hermanos, vuelven a hacer lo que hicieron. Se arrepintieron de verdad. Nunca volvieron a hacer lo que hicieron. Se arrepintieron de verdad. Te pregunto, ¿son salvos? No. Ahora, ¿cuál es el arrepentimiento genuino del cristiano? El que viene a causa de la fe. El arrepentimiento genuino viene después de haber creído. Y las obras genuinas vienen también después de haber creído en el Señor Jesús. De manera que Él lleva toda la gloria, hermanos. Porque todas las obras que vienen después de la fe son de Cristo. De lo contrario, serían nuestras, hermanos. Y eso es imposible. Esto es lo que los hermanos dejan claro a la iglesia, hermanos. Dejan claro que la salvación es solamente por la fe. Solamente por la fe. Solamente por la fe. Amén, hermanos. Y aquí tenemos una lección, hermanos, para todos los creyentes en esta porción, antes de avanzar, que es uno de los puntos importantes del tema de hoy. Sigue siendo por tercera vez defendiendo la verdad con la verdad. La respuesta al problema. Hoy veremos dos problemas que se van a resolver. Y el primero, hermanos, se resolvió tomando en serio el problema y llevándolo a una decisión unánime. Y la lección para nosotros es, hermanos, que no podemos jamás pasar por alto los pecados en nuestra iglesia. Jamás, hermanos. Sino por el contrario, debemos de tomar tan en serio como la iglesia primera tomó tan en serio este problema, hermanos. La postura cómoda es decir, bueno, no hay problema, cada quien tratará con cada uno. O esto no es tan grave, hermano. Dejemos que el Espíritu Santo obre. Ya el Espíritu Santo va a redarguir. Ya después de las predicaciones los hermanos van a entender. No, hermanos. No, hermanos. Tomemos tan en serio el pecado como Dios lo toma. ¿Qué tan en serio toma el pecado el Señor, hermano? No lo toma en serio, ¿verdad, hermanos? La paga del pecado es muerte. Tomemos así, hermanos. Pero hagamos todo con una decisión unánime, que esto último es difícil, requiere de esfuerzo de tomar en serio el cristianismo, porque sabemos, por ejemplo, de la pluralidad de pastores en la iglesia,
pero también sabemos del cuidado que debemos de tener antes de ordenar a una persona. No podríamos ordenar, hermanos, como pastor a una persona que está batallando aún con algunos requisitos que están en la Escritura, o batallando con la impuntualidad, o que sea una persona que se dobla fácilmente, hermanos, o que no resiste la prueba. No podríamos, hermanos, poner o ordenar solamente por cumplir con lo que la iglesia está buscando a un hombre como pastor. No podríamos, hermanos. Pero también oramos para que los hombres, hermanos, sean constantes y que busquen los requisitos de un anciano. No porque quieran ser ancianos, sino porque requiere el Señor que sean hombres. Y que haya, hermanos, de sobra para elegir entre nosotros ancianos. No podemos correr a hacerlo, hermanos, por algunos frutos de moralidad o de virtud que manifiesten, que es lo primero que algunos piensan. Dicen, mira, el hermano, yo pienso que él podría ser un buen pastor, por lo que aparentemente estamos viendo, pero ignorando por completo lo que vendrá después de presentarse delante del diablo y sus huestes espirituales de maldad como un pastor de la iglesia del Señor, y lo que vendrá en consecuencia, hermanos, porque sabemos que viene. Pero también tenemos que orar para que los hombres se levanten, hermanos, y podamos tener una pluralidad de ancianos, y aún no solamente para nuestra congregación, sino para esparcir el evangelio a todos los lugares, y más viendo cómo la cobardía se ha infiltrado de manera tan grave, hermanos, al cristianismo hoy en día. Pero el problema se soluciona, hermanos, en orden, hermanos. Hay una lección, tenemos que tomar las cosas en serio, tenemos que tomar las cosas en serio, hermanos, en serio, porque si ponemos atención es muy probable que un problema como este, que ha sucedido aquí, no lo llevamos a concilio. Oye, fíjate que el hermano trae un poco de problema con el legalismo, pero bueno, dejemos que la predicación obre poco a poco. ¿Lo hemos hecho o no, hermanos? Claro. Y empieza a hacer confusión. Llega algún hermano nuevo de otra iglesia y platica con este hermano. No, hermano, no, definitivamente tenemos que obedecer y creer y obedecer, porque si no nos somos justificados. El Señor ama la obediencia, exige la obediencia. Oye, hermano, es cierto, tienes razón. ¿Qué Dios salvaría a alguien sin obedecer? Lo asombroso, hermanos, por lo cual han dado muerte a millones de hombres a lo largo de la historia, es por predicar que la salvación es solo por creer en Cristo Jesús. Porque el único grupo de creyentes que cree en esta doctrina bíblica es el cristiano. Todos los demás creen en la salvación por obras y. Aún lo que se infiltró dentro del cristianismo, como la confesión positiva o el recibir a Cristo en tu corazón. Una persona muere y de pronto llegan los cristianos y preguntan, hermano, ¿y recibió a Cristo en su corazón? No. No fue salvo. O sea que la salvación es por recibir a Cristo en su corazón, y no solo por la preciosa sangre de Cristo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Aún dentro del cristianismo esto se ha introducido sutilmente. No es la salvación por obras, pero la salvación empieza por la obra de confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. No, hermanos, no. Aún cuando nosotros llegamos a predicar antes del evangelio, arrepiéntanse, camada de víboras, idólatras. ¿Cómo vas a lograr que un muerto se arrepienta? Algunos dicen, pero el mensaje del Señor fue arrepentíos. Sí, pero después de haber predicado el evangelio, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado, sobre todo, hermanos, porque esto robará tu paz. Esto hará que dudes de ti mismo, porque en ti encuentras a un miserable pecador. Y entonces eso te lleva a la duda, a fingir, a no confesar por vergüenza de que digan, no, imagínate, y yo soy un servidor y soy un pecador. ¿Qué van a decir? Todos seremos pecadores hasta el día de muerte, hermanos, pero en lo que nos daremos cuenta que somos en realidad salvos es en el dolor que tenemos por el pecado. Puedo asegurarte, mi hermano, hermana, tú no tienes dolor por tu pecado, tú no eres salvo. Y puedo confirmar, porque te molesta que te lo diga. Pero si tú sufres a causa de tu pecado, te recuerdo que tienes que acudir a Cristo. Te recuerdo que tú ya fuiste crucificado juntamente con Él.
¿Y qué es lo que la iglesia está clamando? Ser librado de este cuerpo de muerte que hace lo que no debería de hacer. Pero somos salvos solo por creer, hermanos, en el Señor Jesucristo. Y por supuesto que por la fe, los salvos desean la obediencia y exaltar el nombre del Señor. Y por la fe, como te leía en un inicio, los hombres son capaces de hacer cosas inimaginables. Como ir a una prisión a predicarle a leprosos y quedarse con ellos, atenderlos, darles de comer y ser contagiados de lepra y morir con ellos, solo por anunciarles a Cristo. Eso es tremendo, ¿no, hermanos? Entonces vemos esto. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, hermanos. Del versículo 30 al 31 dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía. La congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Hermanos, algún día sucedió en un concurso de belleza, creo que todos lo supieron, pero algún día sucedió también con el premio mayor. Una persona, hermanos, tenía sus boletos y su familia sabía del número ganador de su familiar para que le avisaran en el día del sorteo. Entonces, hermanos, al momento que se da el sorteo, alguien escucha mal y avisa y le dice: te ganaste el premio mayor. Este hombre se empezó a volver loco, sacó su cartera, regaló el dinero, hizo algunos cheques, los empezó a regalar, regaló su departamento, regaló su coche, estaba gritando de locura, de emoción, y le dicen: fue un error, me equivoqué. Lo mismo sucedió en el concurso de belleza. Esta mujer llena de vanidad, hermanos, y de sensualidad, la coronan y de pronto le dicen: oh, perdón, sucedió un error, tú no eres. Hermanos, lo que está aconteciendo aquí aún es mucho peor, porque los gentiles en realidad han tenido peso por su alma, dolor por su pecado. Ellos sienten condenación y tienen terror a enfrentarse a un Dios justo al cual ignoraron toda su vida adorando dioses paganos. Están gozando de una salvación por fe, gozándose en el Señor, alabándolo, hermano, adorándolo en todo tiempo, pensando cómo van a exaltar su nombre. Y de pronto estos dos hombres que acabamos de pasar en la historia les dijeron: no, ustedes tienen que circuncidarse, si no, no han sido salvos. ¿Qué? Pero yo ya era salvo. Yo de hecho siento algo dentro de mí que no sentía. Tengo arrepentimiento constante y ahora tengo un dolor porque no soy salvo. Pero de pronto llega la carta, llega Pablo y Bernabé con los testigos y anuncian, hermanos, y se regocijan. Y podemos imaginar, hermanos, cómo se sintieron estos cristianos gentiles antes de que llegaran, o cuando los vieron llegar. ¿Qué habrá pasado? No somos salvos, hermano, no somos salvos. Mi familia no es salva, no somos salvos, tenemos que circuncidarnos. Imagínate la carga, el peso, hermanos. Este es el peso que sienten los hombres allá afuera, hermano. Este es el peso que siente el católico romano, el testigo de Jehová, el mormón, el de la luz del mundo. Tienen el peso de las obras. Por dentro saben que son pecadores y saben que merecen el infierno, pero por otro lado quieren la vida eterna. Y están subyugados por sus líderes endemoniados que los enseñan a salvarse por su propia cuenta. Por eso, hermano, es que si te das cuenta y analizas un poquito, Cristo está desbancado de su lugar en estas iglesias. Sea por un profeta, por un apóstol, por María, la supuesta María que tienen sobre Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo solamente encuentra la salvación el hombre. Por eso lo hacen a un lado. Hermanos, esto es una obra demoníaca. Tratar de quitar al único nombre que ha sido dado a los hombres bajo este cielo, en el cual podemos ser salvos. Y insisto, entre nosotros puede haber de ese tipo de hombres o mujeres. Callan su pecado, no lo confiesan por el terror a que se les diga: no, tú no eres cristiano. Pero hay dolor, hay terror. Señor, ¿podré yo de verdad ser salvo? Sí, amado, puedes ser salvo solo por creer en el suficiente sacrificio del Señor Jesucristo. Y en Él encontrará descanso tu alma. Hermanos, probablemente ellos están pensando: ¿qué habrá decidido el concilio de Jerusalén? ¿Tenemos que circuncidarnos? Algunos decían: bueno, pues ni hablar, vamos a circuncidarnos. Pero después del anuncio, hermanos, ellos vuelven a su gozo. Hermanos amados, queremos confirmarles: ustedes ya han sido salvados y justificados ante Dios por gracia, solo por la fe en Jesús. Imagínate la fiesta.
Qué tremendo, ¿no, hermanos? Esa fiesta es la que tendríamos que tener aquí. Es por eso que no dejamos de congregarnos, porque estamos de fiesta, hermanos. El Señor nos ha salvado. Todos moriremos sin excepción. No sabemos el día que vamos a morir. Y todos merecemos el infierno, pero, oh sorpresa, hermanos, Cristo ha pagado nuestra cuenta. Nosotros entraremos al reino eterno solo por aferrarnos a Él. A lo mejor algunos dicen, pero pastor, es que mucha muerte, hermano, todo el tiempo, hermano. No hay cosa más importante para el hombre que pensar en el día de su muerte. Porque cualquier cosa podrá pasar. Podrá ser rico, pobre, sano, enfermo. Cualquier cosa. Pero de lo único que no vas a poder librarte es de la muerte. Y tiene que ver con el pecado, por supuesto. Porque si te das cuenta, nos preocupamos por la educación de nuestros hijos. Bueno, algunos, porque a algunos no les importa y a pesar de que tienen la posibilidad, los arrojan a ser enseñados por los mismos hijos de Satanás. Teniendo la posibilidad, hay quien no tiene la posibilidad y se entiende. Oremos, oremos, hermanos. Pero nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Para eso trabajas, hermano, hermana. Para poder darles lo que quieren, lo que necesitan. Por eso cuando se enferman nos preocupa el doctor y hago lo que sea. Por eso muchas penales están llenas de hombres y mujeres que robaron por las necesidades de sus hijos. Pero no tiene sentido que si nos importa tanto su escolaridad, si nos importa tanto, mis amados hermanos, su vida, ¿por qué no nos importa tanto su eternidad? O levanta tu mano si quieres que tus hijos se vayan al infierno. ¿Qué estamos haciendo como temerosos de Dios para que ellos no se vayan al infierno? Es algo que tiene que importarnos demasiado, hermanos. Entendiendo que nadie puede ser salvo por su propia obra, sino solamente por creer en Cristo. Esto tiene que producir en la persona que lo cree un gozo interminable. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Si vivimos para el Señor, vivimos, hermanos. Y si morimos para el Señor, morimos. Porque no hay nada más seguro que la muerte, ni nada más seguro que la condenación de las almas, a menos de que Cristo haya resplandecido en nuestros nuevos corazones y nos haya salvado. Y eso es un descanso impresionante. Puedes ser tú, hermano, hermana. Puedes ser tú y dejar de fingir. Puedes exponer tus debilidades con hermanos maduros para que se ore por ti. Puedes aceptar tu condición pecaminosa como el apóstol Pablo, hermanos, un hombre grande de Dios, miserable de mí. Él no sé si tenía en conocimiento hasta dónde llegaríamos a saber sus trapos sucios, pero lo sabemos. Debemos de recordar esto, hermanos, para gozarnos y sentir el alivio que sintieron los gentiles al escuchar que después de todo somos salvos, justificados solo por la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Del versículo 32 al 35, hermanos, vemos cómo la obra continúa. Este es un pasaje fabuloso. Aquí enfrentamos el siguiente problema, pero también la respuesta al problema, como dice el tema de hoy, hermanos. Dejemos atrás la historia que acaba de pasar. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Esta es la iglesia de Jerusalén, donde ellos sirven y tienen un papel importante. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hermanos, Judas y Silas, estos dos hombres, hermanos, sirven bien en Antioquía como visitantes. Esto es importante, las visitas que hacemos, hermanos, a algunas iglesias, que es una visita de entrada por salida. Algunos irán a visitar, hermanos, solamente para saludar, estar con ellos, convivir, recordar a los hermanos que están lejos o pasando tribulación, que ahí estamos. Otros harán otro tipo de labor, hermanos. Judas termina de ser testigo y regresa, pero Silas ve la necesidad de quedarse en Antioquía y ve un posible futuro ministerio. Esto es hermoso, hermanos. Hermoso porque el corazón de Silas no se queda únicamente en la comodidad de la iglesia en Jerusalén, en donde él tenía parte importante, sino que el corazón de Silas está en ver en donde hay necesidad y es capaz de quedarse ahí, hermano. Aquí hay necesidad. Pronto Pablo y Bernabé se irán y aquí hay necesidad.
A pesar de que era una iglesia organizada, ¿recuerdas la iglesia de la que estamos hablando? Ya tenía pastores y profetas, hermanos. Ellos son los que envían a Pablo y a Bernabé también a su primera misión. Pero Silas se queda a servir con ellos. El contexto es parecido al nuestro, hermanos. Este tipo de decisiones que duelen se tienen que tomar para servir a Dios. No únicamente es un pensamiento de los misioneros profesantes, sino de todos los cristianos, y más sabiendo que Dios nos ha dado dones para la extensión de su reino, hermanos. Dice, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos, Pablo y Bernabé, hermanos. Estos hombres que habían venido de Judea a Antioquía, hermanos, habían tenido un potencial, una potencial estrategia para arruinar lo que Pablo y Bernabé habían hecho, hermanos. Y lo tuvieron ahí y se podía extender. Mas, sin embargo, hermanos, la situación se manejó con cuidado. Los hermanos fueron a parar este problema y se solucionó. Más sin embargo, creo que ellos tenían en mente que si había sucedido una vez, podía volver a suceder. Hermanos, una de nuestras iglesias hermanas ha padecido por esto. Personas que van y pervierten lo que se les ha enseñado y con facilidad caen, hermanos, y son confundidos y de pronto dudan, entonces si es así o no es así. Son susceptibles, hermanos, a este tipo de engaños. Creo que es por eso que Silas ve la necesidad de estar ahí, hermanos. Aunque todo se solucionó, ellos sabían, hermanos, que el diablo continuaría oprimiendo a la iglesia, tratando de pervertir la verdad. Por eso es tan necesario, hermanos, amados, que pensemos en los hermanos que no tienen las mismas condiciones nuestras, que tenemos reuniones, discipulados, pastor y todo eso. Pensemos en ellos. Si nosotros pasamos por algunas situaciones que somos confundidos, ¿cuánto más ellos? ¿Cuánto más ellos, hermanos? Por eso, qué bendición los hermanos que son misioneros y piensan en hacer este tipo de labores, ir a ayudar a la iglesia, hermanos amados. El problema se presenta a continuación. Dice el versículo 36. Pablo sugiere que él y Bernabé regresen a todas las ciudades donde habían plantado iglesias en el primer viaje misionero. Es el contexto, hermanos. Después de algunos días, dice, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hermanos, Pablo hizo mucho evangelismo. Pablo hizo, hermanos, en su viaje misionero, el primer viaje misionero, mucho evangelismo. Él predicó en lugares en donde todavía no había hermanos creyentes, hermanos. Mas, sin embargo, hermanos, también entendió la importancia de fortalecer y animar a los hermanos. Y el pensamiento que él tiene es, si esto sucedió aquí, puede que haya sucedido también en nuestras otras iglesias. No voy a permitir que nuestras iglesias se vean confundidas. Si la salvación por la fe no es proclamada, las iglesias dejan de ser iglesias de Cristo. Entonces tengo que ir a visitar a las iglesias, hermanos. Esta era la motivación para su segundo viaje misionero. Ir a motivar, no a edificar sobre un fundamento que ya se había levantado, sino a edificar, hermanos, a ayudar a los ánimos de los hermanos. Es por eso que visitamos algunas iglesias para esto, hermanos. Son iglesias ya. Ellos ya creen en Cristo, saben de la justificación por la fe, pero también es necesario que ellos reciban consuelo, sean fortalecidos. Y vemos que cuando es de Dios, hermanos, las iglesias dan fruto de estas visitas. Son visitas necesarias, hermanos. Y Pablo obviamente tiene un corazón pastoral, hermanos. Es muy curioso cómo un hermano, no recuerdo su nombre, dice que Pablo es como un médico. Es primero como un ginecobstetra, porque él trae a las personas al nacimiento en Cristo. Pero después también es como un pediatra que ayuda a madurar y el fortalecimiento de los nuevos o de los niños en la fe. Él se preocupa por eso, hermanos. El motivo, si te das cuenta que dice aquí en el versículo 36, es para ver cómo están. Es para ver cómo están las iglesias, hermanos. Y esto demuestra que Pablo tiene un corazón de un verdadero pastor. Tiene preocupación por lo que está pasando a la iglesia, hermanos. Él no estaba feliz únicamente en saber que estaban ahí,
sino él tenía la necesidad, hermanos, de seguir nutriendo y cuidando las iglesias. Y veremos, hermanos, tal preocupación que él no puede abastecer, obviamente, y es por eso que empiezan a ordenar pastores en todas las iglesias a las que ellos visitan, para que haya un cuidado integral de la iglesia, hermanos. Del versículo 37 al 41 vemos, hermanos, que Bernabé quería llevarse consigo a Juan, es decir, de Jerusalén, a donde Juan huye. Otra vez Juan viene en el movimiento con ellos, hermanos. No sabemos en qué postura, pero dice la Biblia que Bernabé quería llevarse consigo a Juan. Recuerda que ellos están en Antioquía. El que tenía por sobrenombre Marcos. Los que no saben, Juan Marcos es Marcos, el evangelista, el que ha escrito el primer evangelio, que en nuestra Biblia está como el segundo evangelio, pero es el primero escrito. Este hombre es el que está ahí, hermanos. Pero a Pablo, dice el texto, no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, ayudando a las iglesias. Hermanos, Juan Marcos había dejado previamente a este equipo misionero. Por supuesto, hermanos, que no sabemos cuáles fueron las circunstancias, pero por lo que Pablo dice, son circunstancias poco honorables. Probablemente tuvo miedo al ver cómo se manifestaba el mismo demonio en un mago como el Bar Jesús, el Elimas, el que se enfrenta con Pablo. Probablemente, hermanos, ve cómo la gente está levantándose para hacerles daño y tiene temor. Probablemente tiene celo de que ahora su tío ya no es la autoridad sobre Pablo, sino ahora Pablo es reconocido como autoridad, como apóstol. No sabemos cuál es el tema, pero creo que no fue por ninguna obra piadosa, hermanos. Fue por cualquier cosa que Pablo ve con deseo de no servir a su lado. Hermanos, aquí hay un contraste tremendo, pero también muy importante para que lo veamos, hermanos. Porque probablemente, hermanos, podríamos ver a Pablo como alguien muy duro, estricto y con un poco corazón cristiano. Pero si te das cuenta, hermanos, hay una característica que se menciona en la Biblia de Pablo también, que es lleno del Espíritu Santo. Algunos otros dicen, sí, pero Bernabé es hijo de consolación. ¿A cuál le creemos entonces? ¿Cuál tenía la razón? Hermanos, una de las principales causas de división en la iglesia es precisamente por este contraste de corazones. ¿Por qué? Porque hay algunos, hermanos, que actuarán de una manera más severa en la disciplina y hay otros que no, que serán más pasivos en la disciplina. Pero algo que nos puede enseñar la Escritura de la forma del cuerpo, hermanos, es que no todos somos iguales. Cada uno tiene su función. Y yo claramente puedo ver, hermanos, el corazón de pastor en Pablo y el corazón de un misionero en Bernabé. El misionero, hermanos, no está pensando tanto en lo que un pastor piensa. El misionero plantador, por ejemplo, hermanos, va, planta, hace la obra, se desgasta, entra a lugares inimaginables y lo hace con gran amor, hermanos. Pastor Ivanildo daba un ejemplo con las manos y de los dedos, de las partes de los que sirven a la iglesia. Decía, el misionero es el pequeño, porque se mete a cualquier lugar sin ningún problema. En todos lados el misionero está, hermanos. Y el misionero ve las cosas de una perspectiva diferente, pero un pastor lo ve desde otra perspectiva. Hermanos, yo he notado, viendo nuestra congregación, que los que normalmente defienden causas injustas, queriendo aplicar perdón, amor y una restauración aún ministerial, son aquellos que no tienen preocupación verdadera por la iglesia, sino se preocupan más por aquellos a pesar de que están haciendo daño a la iglesia. Esto no es malo, hermanos, porque somos llamados a la piedad, a la misericordia, al perdón, al amar aún a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. Mas sin embargo tenemos que entender también la otra perspectiva del pastor. Hermanos, por otro lado, el pastor está defendiendo lo que le ha costado. El pastor está cuidando a las ovejas que con facilidad pueden ser engañadas. El pastor sacude la mosca de la cabeza del borrego, hermanos. El otro no. El pastor está viendo desde otra perspectiva las acechanzas que pueden llegar. Conoce las situaciones de la mayoría de la iglesia y conoce también cómo el diablo obra. Este es el caso particular en donde nosotros tenemos que poner atención para evitar divisiones entre nosotros. Habrá Bernabés, hijos de consolación,
Hombres demasiado amorosos que son capaces de decirle al pecador: no te preocupes, si Dios hizo la obra conmigo, también contigo, ven, no te angusties. Si Pablo no te quiere, yo sí te quiero, vente conmigo. Por otro lado, hermanos, aunque esto es correcto, habrá otro que diga: es imposible que tengamos trabajando con nosotros en una obra tan importante a alguien que claudicó ya antes. Es imposible que le demos entrada y que digamos: vente, para que de nuevo te vayas. Ven con nosotros, aunque probablemente de nuevo nos vuelvas a abandonar. ¿Cuál es la postura correcta, hermanos? ¿Cuál es la postura correcta? La Escritura, hermanos, da ejemplos muy claros, hermanos, con respecto a las dos posturas. Una de las posturas, hermanos amados, por ejemplo, es que tenemos que perdonar a los que nos hacen mal, por supuesto. Pero también, hermanos, tenemos que recordar que sin arrepentimiento no hay perdón. Aunque nosotros lo ejercemos el perdón sin que haya arrepentimiento. Eso es un error terrible, hermanos, y es anticristiano. Tenemos que perdonar, por supuesto. Tenemos que amar a los que no nos aman, a los que nos maldicen, por supuesto, hermanos. Tenemos que recibir a aquellos que regresan, por supuesto, pero con arrepentimiento de por medio. ¿Qué es lo que está pensando Pablo? Bíblicamente, hermanos, ¿acaso habrá alguna palabra bíblica para defender la postura de Pablo? Claro. Si vamos a Proverbios capítulo 25, versículo 19, escucha lo que dice: como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en el tiempo de la necesidad. Pablo tiene razón. Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en el tiempo de la necesidad. Pablo tiene una visión pastoral, hermanos. A Pablo le ha costado casi su vida la iglesia. Y dice: yo no voy a aceptar que sirva. La otra postura es: Pablo, qué duro eres. ¿Y dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor? Yo creo que eso no es justo. Hermanos, tratándose del cuerpo de Cristo, Él tiene cuidado. Si Pablo es lleno del Espíritu Santo, por supuesto que no está manifestando un desprecio como lo manifestó con el mago del centurión. Hijo de toda maldad, hijo de todo engaño, hijo del diablo, no. Pero simplemente se abstiene de servir al lado de un hombre que recientemente ha claudicado en la labor. Yo no quiero ir con él. Él no será un estorbo. Esto es algo serio. Probablemente en una de nuestras visitas nos suceda algo. Recuerda, Bernabé, que en la visita que hicimos anteriormente nos acaban de lapidar, y en un pueblo anterior también nos corrieron de ahí. ¿Qué va a suceder si de pronto somos perseguidos para ser lapidados de nuevo con Marquitos, y Marquitos otra vez claudica? Pero Bernabé, hermanos, quería llevarse consigo a Juan. Este Juan, algunos han interpretado que es primo de Bernabé, pero no. La madre de Juan es María y es prima de Bernabé. La Reina Valera dice que es su sobrino, pero cualquier otra traducción, si no me equivoco, sobre todo el lenguaje actual, dice que es primo, hermanos. Pero no, es su sobrino, según las traducciones más fieles. Es su sobrino, hermanos, aunque en algunos escritos antiguos aparece como familiar. Entonces por eso se le puede dar el significado a eso de primo o de tío, hermanos. Pero la Reina Valera, por ejemplo, lo traduce como sobrino, hermanos. Entonces él no lo ve como necesario, ni tampoco lo ve prudente, hermanos. Y Lucas no nos dio una pista sobre quién tenía la razón. Solo lo que yo quisiera recordarte es que ambos son hombres de Dios. Ambos están llenos del Espíritu Santo. Ambos desean extender el reino. Ambos tienen temor del Señor, hermanos. Pero algo que también tenemos que entender, hermanos, que nunca es bueno que cuando surjan problemas personales en aquellos que sirven, te pongas del lado de alguno o del otro. Nunca es bueno. Si hay problemas entre nosotros a lo largo de nuestro peregrinar como iglesia, entre los que servimos, nunca te metas. Nunca seas juez en medio de una causa que desconoces. Ni tampoco seas juez en medio de dos hombres de Dios. Porque probablemente la causa que apoyarás será en base a tus propias concupiscencias. Por ejemplo, en tu perspectiva, desde tu lugar, ¿tú a quién hubieras apoyado? ¿A Bernabé, que quería restaurar y perdonar a Marcos y llevarlo con él de misión otra vez, a pesar de lo que acaba de manifestar? ¿O a Pablo,
que tenía temor de que fuera a ser herida la iglesia de nuevo, los nuevos creyentes, los que han creído, o aún sus propias vidas. ¿Quién se te hace que está actuando de manera equivocada? ¿Pablo o Bernabé? Ambos llenos del Espíritu Santo, ambos temen al Señor, hermanos. ¿Te das cuenta que es difícil? Es difícil, pero sin lugar a dudas puedo decirte que si estuviéramos ahí en ese lugar, el 95% de la iglesia apoya a Bernabé y a Marcos y no al apóstol Pablo. Porque seguimos, hermanos, con pecado y nuestro amor continúa siendo pecaminoso. Se goza de la injusticia, no se goza siempre de la verdad, no siempre hace lo debido. Mas creo que este no es el caso como tal, hermanos. Bernabé es un hombre de Dios y Pablo también. Y hubo tal desacuerdo con ellos, aún hay desacuerdo entre los hombres de Dios, hermanos, que ellos tuvieron que separarse. Acaban de pasar por una seria discusión y contienda no pequeña juntos sobre un importante asunto de doctrina, hermanos. Pero aquí el desacuerdo no parece menos importante porque el problema entre ellos. Y tristemente, hermanos, por supuesto que el problema es por un individuo que no hizo bien días antes. La iglesia se ha dividido por causa de esos individuos, hermanos. El consejo que yo te puedo dar como pastor es: pon tus ojos en la palabra de Dios y no en tu corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. Y eso no sucederá algún día, hermanos, de nueva cuenta. Entonces la relación entre Pablo y Bernabé, hermanos, se tensó, porque Bernabé deseó apoyar a su sobrino y Pablo permaneció firme en la disciplina a él, hermanos. Y obviamente creemos que, hermanos, Bernabé es tío de Marcos, entonces tiene misericordia. Y también vemos que el carácter de Bernabé, hemos sabido, hermanos, que es hijo de consolación. Aún él es el que reconcilia la aspereza que hay entre los apóstoles y el apóstol Pablo. Y probablemente, hermanos, él con mayor facilidad mostró compasión y comprensión a Marcos. No te angusties, Marcos, si quieres servir y aquí no te dejan servir, vente conmigo y vámonos. Y también te exhorto a que seas de ese tipo de corazón. Más en el camino, sigue exhortando al arrepentimiento a ese individuo al cual defiendas, porque si no, te será a ti contado por injusticia. Por injusticia, hermanos. Se separaron. Entonces Pablo, dice la Escritura, acompañado por Silas y Bernabé, acompañado por Marcos, hermanos. Se separan y cada uno de ellos van a diferentes campos de ministerio, hermanos. Es muy difícil saber si su relación personal estuvo tan tensa por un periodo prolongado o no. No tenemos datos específicos, hermanos. Pero también, hermanos, algo importante que quiero recalcar aquí, que estos dos hermanos, a pesar de que tuvieron división, ¿sabes qué siguieron haciendo? Sirviendo a Dios. Ambos se fueron a servir. Ambos se fueron a la misión y ambos se fueron al peligro. Muy distinto a lo que pasa hoy en día con muchos de los que se van a causa de una división, que se van al mundo, o se van a un lugar más cómodo, o se van a un lugar en donde no son expuestos en su pecado o exhortados constantemente, y te puedes dar cuenta en sus vidas. Eso, hermanos amados, hay que ponerlo en el Señor. Pero hay que gozarnos cuando sucede lo que sucedió aquí. Una división, pero para seguir extendiendo el reino, hermanos. Y hay que gozarnos aún más cuando vemos que esa división fue restaurada en un futuro no muy lejano, hermanos. Siempre estamos obligados nosotros como cristianos a resolver nuestros problemas, hermanos, y nuestras relaciones con otros. Y sobre todo antes de servir a Dios. Siempre, hermanos, en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todos. Siempre. Estar en paz con todos no es solapar su pecado tampoco, hermanos, sino tratar de no ser causantes de un problema. Tratar de estar bien. Y si acaso hay un roce entre nosotros, hay que arreglarlo. Hermanas, sobre todo ustedes, ¿sabían que entre nosotros aquí hay hermanas que no se llevan bien y de hecho no se saludan o no se hablan? Dirás, ¿quién? ¿Acaso seré yo como en la cena del Señor? ¿Acaso yo, Señor? Tú. Hermanas, qué actitud tan hipócrita el venir al lugar de reunión en donde la iglesia se reúne y torcer la boca y voltear los ojos de manera disimulada, no saludando a alguien que simplemente no te cae. Y todavía autojustificarte, irte de aquí y decir, pues no me cae y no me cae.
¿Y sabes para quién es esta exhortación? Para ti que esta exhortación te cae. Hermanas, eso se daba en el mundo. Eso es normal allá afuera, hermanas. Eso es normal en la escuela, en la oficina, en el trabajo, en la casa, aún con la familia secular. Pero eso no es normal en donde sabemos que hemos sido comprados todos los pecadores a precio de sangre. En donde el Señor nos llama a la fraternidad, a la unanimidad, hermanos, al perdón, a la misericordia. No es posible decirnos ser creyentes y estar enemistadas con otras hermanas. Humilla tu orgullo, hermana. Porque ese mismo orgullo que hay en la mala relación con otras hermanas es el mismo orgullo que está destruyendo tu casa como una mujer necia que con tus manos vas a derribarla. Humilla tu orgullo, hermana, y reconcíliate con la hermana con la cual sabes que no tienes buena relación. Hazlo para la gloria de Cristo. Te caerá muy bien, te sentirás muy bien y habrá mucha armonía en nuestro lugar de reunión. Insisto, no sé de los problemas entre ustedes, mis amadas hermanas. Los debe de saber tu esposo. No sé de los problemas, lo digo en serio. Sí he visto y he sabido y me he intrometido algunas veces, pero no sé en realidad. Pero hermanas, vean a sus hermanas como ven a Jesús, como ven a Cristo. Así como decimos amar a Cristo, dice el apóstol Juan, amemos a nuestros hermanos. Porque si no amamos a nuestras hermanas, el amor de Dios no está en nosotros. Y hermanos también, aunque no lo duden, hermanos, sucede también entre los hombres, sobre todo entre los que nos juntamos no es cierto. Sucede entre nosotros también. Hermano, ya no te veo con el hermano tanto. Es que ya no me cayó bien. ¿Por qué? Porque se metió en mi vida. Ah, mira, qué orgulloso eres. Arrepiéntete, hermano, antes de que el mismo Dios se meta en tu vida en lugar del hermano. Hermanos, qué absurdo, seamos honestos, de verdad, y aprovechemos hoy para pedir perdón a Dios si acaso hay este tipo de roces. Definitivamente que te vas a sentir rozado al enfrentarte con tu pastor en una exhortación, por supuesto, y quiero que te sangre la rozadura, a fin de que te duele y te arrepientas. Conmigo es otro asunto, pero si hay entre ustedes roces por cualquier cosa, les exhorto al arrepentimiento, no sean hipócritas y pídanse perdón entre ustedes. Y gocen, hermanos, de la reconciliación en Cristo Jesús. Y anímense y ámense más. Y arruinen el plan del diablo que quiere causar una división. ¿O no es una actitud hipócrita, hermanos, venir aquí y hacer como que todo bien cuando no está bien? ¿Y Dios conoce esa actitud hipócrita? ¿Y Dios reprende a los hipócritas? Hermanos, si la sangre de Cristo nos ha rociado, aprovechemos el día de culto para pedirnos perdón y ir, porque tu mirada, tú sabes con quién no tienes una buena comunión. No es necesario que todos tengamos la misma comunión con todos, hermanos, porque hay de pronto más amistad con otros o cercanía, eso es normal. Mas sin embargo, en cuanto a la paz, hermanos, en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos, mucho mayormente con la iglesia, ¿verdad, hermanos amados? Aprovecho esto, hermanos, porque surge aquí una trampa para algunos que dicen, ¿ya ves, hermano? ¿Cómo es buena la división? ¿Cómo ellos se dividieron y siguieron sirviendo cada uno por su lugar, aunque no se escribían? No es eso, hermanos. No hay duda que Dios utiliza esta clase de divisiones, pero nunca esta clase de divisiones debe usarse como una excusa para una división carnal. Por supuesto que Dios en su soberanía va a sacar algo bueno de lo malo, pero no es excusa para decir, no importa, Dios es soberano. Total, si no me pone el hermano Vicente como mi amigo, pues total, Dios va a sacar algo bueno de ahí. No, hermanos. No es así, hermanos. Esto no es excusa. Dios puede redimir el bien del mal, por supuesto. Sin embargo, hermanos, todos somos responsables por el mal que hacemos. Incluso cuando Dios termina trayendo algo bueno de lo malo que hicimos. Como la traición de Judas. Como el negar a Pedro, hermanos. Como todos nuestros errores que hemos cometido. Porque aun cuando cometemos errores, Dios hermanos, en su precioso amor, en su inmensa misericordia, aun cuando es nuestro error, cuando somos de Cristo, todo nos ayuda a bien. Pero eso no puede ser excusa para hacer el mal, escudados bajo la soberanía de Dios. ¿Me doy a entender o no, hermanos?
Hermanos, tanto Pablo como Bernabé, probablemente ambos, tenían que arreglar esto con Dios y entre ellos, porque ambos, hermanos, tuvieron un problema que no debió haberse dado. Mas, sin embargo, hermanos, tenemos aquí dos tipos de personas. Una persona que ve desde una perspectiva pastoral y otra persona que ve desde una perspectiva más bien pastoreado. Y debemos de defender ambas posturas con la Escritura, hermanos. Pero este ejemplo de la providencia de Dios, hermanos, jamás debe usarse como una excusa para pelearnos. Jamás. Hermano, reconcíliate. No, hermano, ya algo bueno hará Dios. No, hermano, reconcíliate. Reconcíliate. Así como el Señor nos ha perdonado a nosotros, debemos de perdonar. Así como nos es difícil, hermanos, a nosotros tener relación con algunos hermanos que su carácter o su manera de ser no es agradable a mí, hermanos, ¿cuánto más difícil fue para el Señor Jesucristo soportar un miserable como yo y llevar mis pecados en la cruz del Calvario? ¿Se dan cuenta cómo el cristianismo es severamente afectado por el orgullo, hermanos? Y literalmente, hermanos, si no tomamos parte en este asunto y perdonamos y nos reconciliamos y buscamos la sana comunión, tu vida espiritual seguirá siendo estorbada siempre. Si eso sucede aquí, delante de la presencia de Dios, hermanos, no quiero decir que Él no es omnipresente en cualquier lugar. ¿Qué será en el mundo? Si tú te preguntas por qué estás debilitado en tu fe, por qué el pecado te sigue atrayendo, por qué las cosas del mundo aún continúan siendo agradables a ti, ¿cómo está tu vida con Dios con respecto a esto? Al amor a la iglesia, hermano, a la obediencia, a la reconciliación, al perdonar, hermanos. ¿Cuántos de ustedes aquí podrían levantar la mano que aún tienen rencor a alguien que les dañó? ¿Cuántos aún podrían llevar a cabo, hermano, día tras día, o dar fruto del trauma que esa persona les ocasionó? Y que su carácter cambió. Yo no soy el mismo desde que, hermano, crucificado juntamente con Cristo. Fuiste sepultado junto con Él. Y también eres resucitado juntamente con Él para andar en vida nueva. Dejando todo lo pasado atrás. Y gozando, mis amados hermanos, de la comunión con Él y con su santa iglesia tan valiosa, hermanos. Algunos dirán, pero ¿qué pasó con ellos, hermanos? Aún con Pablo, Bernabé y Marcos se reconciliaron. Llegó a tal grado, hermanos, que después el apóstol Pablo solicitó a Marcos, valorando sus contribuciones para la obra de Dios. El fruto de Marcos manifestó su verdadero arrepentimiento, hermanos. No sabemos qué fue lo que cambió a Marcos o qué es lo que sucedió. Probablemente la división que se causó, Marcos sabiéndose culpable, no sabemos, hermanos. Probablemente ellos tomaron parte, lo que sí estamos seguros, que eran de Dios. Y Dios tuvo parte en la disciplina y en el trabajo que hizo en ambos. Debemos preocuparnos cuando llevemos mucho tiempo sin que Dios intervenga en reconciliar o acomodar eso que está desacomodado. Porque siempre Dios va a intervenir en la causa de su iglesia y no va a intervenir en aquellos que no son su iglesia. Hermano, te pregunto y quiero que me contestes de manera pública, en voz alta. ¿Tienes alguien a quien perdonar? ¿Los demás que no contestan no? ¿Tienes alguien a quien perdonar? ¿Tienes alguien a quien pedirle perdón? Hermano, hermana, ¿tu amor es preferencial? ¿Amas más a algunos que a otros? Tienes que arrepentirte de eso, hermano. ¿Y qué esperas entonces? ¿Qué esperas entonces? Tenemos que tomar parte en esto, hermanos. Amén, hermanos. Pablo dice el último texto, escogiendo a Silas, hermanos. Silas es llamado Silvano en varios pasajes, ustedes lo verán. Y él se convierte en parte importante del equipo de Pablo. Solo voy a mencionarte algunos lugares en donde Silas aparece, hermanos. Él es un reconocido como los varones principales de la iglesia de Jerusalén. Hechos 15:22. Silas es un profeta. Hechos 15:32. Silas es un ciudadano romano. Hechos 16:37. Silas hablaba griego y era un hombre culto. Hechos 15:22 y 32. Silas escribe una de las cartas de Pedro, primera de Pedro 5:12.
Y también tal vez algunas de Pablo, primera a los Tesalonicenses 1:1 y segunda a los Tesalonicenses 2:1. Y por esto de Silas, algunos creen que Silas tuvo que ver con que Pablo pudiera ablandar un poco su corazón con respecto a los hermanos. Pudiera ser, este es un nombre de Dios también que fue usado para ello. Pero todo es presuposición, hermanos, sin buscar el pecado. Hermanos, el trabajo de Pablo, termina el texto diciendo, era confirmar a las iglesias. Dice el versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Este es el trabajo pastoral de muchos de nosotros, hermanos. Además del evangelismo, nosotros tenemos que visitar a las iglesias que están en necesidad. Tenemos que ir a ayudarles, tenemos que ir a recordarles, hermanos, tenemos que ir a levantarles su ánimo con la Escritura, y es parte del trabajo que la Escritura nos muestra para los pastores, amados hermanos. Hemos terminado el capítulo 15, oremos a Dios y les pido una cosa más que quiero sobreenfatizar. Si acaso la exhortación que acabo de darte es verdadera porque estás pasando por ello, viene de parte de Dios. ¿Qué harás al respecto? ¿Ignorar? ¿Hacer como que no escuchaste? ¿Tal vez molestarte conmigo porque conozco un poco de tu vida? ¿O tomar parte, humillarte delante de Dios y reconciliarte? Y mucho más si hay alguien aquí a quien tú sabes que has afectado o que la relación está afectada. Te encarezco delante de Dios a que tomes parte hoy mismo de esto. Amén. Perdona y pide perdón y reconcíliate con tu hermano y con tu hermana. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor amado, por la paciencia dada a todos nosotros en esta enseñanza, amado Señor. Es un reto para nosotros por el género de la literatura de este libro, Señor. Pero sabemos que es sumamente importante ir viendo con detenimiento tu palabra, verso a verso, y comprendiendo hasta lo más profundo posible cada uno de los textos. Sabemos, Espíritu Santo, que tú, en base a lo que has hablado a través de tu siervo, obrarás en las diferentes necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Amado Señor, nosotros también queremos tener la respuesta a los problemas. Cuando sucedan problemas, Señor, doctrinales, que todos nos veamos implicados de una u otra manera, Señor amado, en lo importante que es cuidar tu iglesia. Que todos sintamos amor por el cuerpo de Cristo en la tierra, y más aún cuando nos has dado tantas bendiciones y tantos ministerios para llevar a cabo, Señor, con seriedad y con diligencia. Señor amado, te doy gracias junto con mis hermanos por hablarnos con claridad, confrontarnos, Señor, redarguirnos. Pero te ruego nos instruyas corrigiéndonos, Señor. Necesitamos de tu gracia para cada cambio en nuestra vida, Señor. Yo te pido, Santo Dios, que hoy no sea una excepción más, sino que hoy lleves al arrepentimiento a este cuerpo que ha pecado en gran manera, Señor. Señor, te imploro en el nombre de Jesús, que conforme a nuestras debilidades pecaminosas por nuestra concupiscencia, en esta hora, Santo Espíritu de Dios, nos confrontes y nos lleves al arrepentimiento genuino. Sé que algunos, amado Señor, los llevarás como confirmación de la obra que ya has hecho. Sé que algunos los llevarás por primera vez al arrepentimiento genuino. Contra ti pecamos al no amar, contra ti pecamos al no servir, contra ti pecamos, Señor, al no ser generosos, al no amar a los perdidos, contra ti pecamos en la duda, contra ti pecamos, amado Señor, en la ira, en la enemistad, en los celos, en la sensualidad, en el adulterio, Señor amado, en la fornicación, en el odio, Señor. Contra ti solo pecamos. Señor amado, hoy te ruego, Señor, trata con cada uno de nosotros a fin de que provoques por un arrepentimiento genuino un avivamiento, Señor. Si acaso tu decreto dice que este mundo comenzará a padecer de manera seria, Señor amado, lo cual probablemente dudamos o no creemos, u otros sí, usa este cuerpo de manera fiel. Usa este cuerpo para proclamar tu reino. Usa este cuerpo con valentía, Señor. Usa este lugar, amado Señor, para poder tener ayuda comunitaria. Úsanos, aunque esto nos genere problemas. Señor, queremos dejar de jugar
Queremos dejar la tibieza, Señor. Queremos dejar, Señor amado, la hipocresía, Señor. Señor, si acaso algunos duermen entre nosotros, despiértanos, Señor. Te ruego, Señor, y haznos entender lo valioso que es tu cuerpo. Haznos entender, amado Señor, lo que cada uno de tus creyentes cuesta, y el poder que hay en nosotros envía gloria y más gloria, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amado Señor, aquí estamos, Señor. Sé que habrá algunos que hoy te dirán: aquí me tienes, Señor. Ahuyenta, amado Señor, los susurros del enemigo. Ahuyenta el temor en los enfermos, Señor amado, en los que padecen, amado Dios, por soledad, por desamor, Señor amado. Ahuyenta el temor por los que no desean entregarse aún a causa de esto. Aumenta, Señor, el temor por aquellos que contienden, que caemos en ira, Señor, que tenemos malos pensamientos de orgullo, Señor. Aquellos que no se someten, ahuyenta el temor, porque sabemos que es temor a dejarnos, a abandonarnos, a destronarnos, Señor, y danos un corazón de adoradores verdaderos. Señor, aquellos que se han familiarizado con el cristianismo, desbáncalos, amado Señor, humíllalos y hazles recordar, amado Señor, lo que sucedió en la cruz. Te pido en el nombre de Jesús por este precioso cuerpo. Sé que tu palabra jamás vuelve a ti vacía, Señor, pero sé que en nuestra irresponsabilidad, en nuestra tibieza, Señor, en nuestro orgullo, podemos pasar por el camino largo, Señor, y ser introducidos a la boca de ese gran pez y tener comunión forzada contigo cuando la podemos tener en completa libertad, Señor. Yo te pido que obres este día tuyo, mi Señor. Honra a tus hijos como hoy ellos te han honrado al venir, a pesar de la incertidumbre y del ejemplo malo de muchos otros que están en sus casas, Señor, disfrazados de creyentes. Te pido, amado Señor, que exaltes tu nombre hoy. Te pido por los enfermos en su carne que están padeciendo terrible dolor, padecimiento en su cuerpo, como la hermana Connie, el hermano Daniel, la hermana Gaby, Señor, el hermano Miguel, tu pequeño pollito, Señor, el hermano Jesús, Señor, aquellos que están comenzando a padecer entre nosotros, Señor. La hermana Violeta, la hermana Rosalía, Pastor David Serrano, Señor, y todos los hombres de fe que están sufriendo alrededor del mundo y que están firmes. Te pido para que ellos continúen siendo ejemplo para nosotros. Te pido por los nuevos creyentes que están acercándose a la iglesia, aquellos que están siendo convencidos por tu palabra, Señor, por tu poder, Santo Espíritu de Dios. Te damos gracias por lo que has hecho en Jorge, Señor, y lo que harás, amado Señor, aún en el área fuera de su cuerpo. Te doy gracias por esta preciosa iglesia, Señor, que inmerecidamente me has permitido enseñar. Te doy gracias por tu misericordia y tu gracia, Señor. Aviva, Señor, los corazones de este pueblo. Te lo ruego, Señor. Llévanos a todos hoy, esta tarde, hoy te pido, Señor, a la intranquilidad, hasta acudir a ti a pedirte perdón cada uno, Señor amado, en su lugar secreto, Señor. Hablando contigo, recordando que a pesar de la vergüenza, Señor, de la confesión, hay una verdad de que tú nos amaste hasta la muerte y nos has redimido para Dios, amado Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre y te pedimos fortaleza para permanecer firmes sin fluctuar en esta profesión dada por tu gracia de nuestra esperanza, Señor. Alabado sea tu santo y glorioso nombre, Señor. Amén y amén.